La sesión pasada vimos cómo NumPy iba a resolver el problema de hacer operaciones aritméticas y también poder ocupar funciones como seno, coseno, con arreglos o listas de números. A partir de ahora siempre le llamaremos arrays o arreglos. Así que, pues bueno, lo que sigue será ver qué es una función y cómo podemos crear funciones en Python para poder ocuparlas y así representar las funciones matemáticas de nuestros problemas en Python. Entonces vayamos al notebook. Las funciones siempre son utilizadas en cualquier lenguaje de programación, ya que nos permiten reutilizar código y hacer que los programas sean mucho más legibles. Las reglas de Python son que se definen con la palabra reservada def, especificamos un nombre y si recibe argumentos deberán de ir dentro de un par de paréntesis. Y una vez que terminamos la cabecera ponemos dos puntos. El cuerpo de la función debe estar identado normalmente con un tabulador, que es la tecla que está arriba de mayúsculas. Para terminar la función debemos de salir de esta sangría. Se debe especificar el valor de retorno de la función con la palabra reservada return. Entonces, veamos ahorita un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo de una función que multiplica por 2 el valor dado y lo va a regresar. Entonces, siguiendo las reglas debemos de poner def, luego el nombre de la función que ahorita voy a poner multiplica y entre paréntesis el argumento que recibe. En este caso va a recibir un número que se llama x. Y lo único que hace va a ser calcular una y que es igual a x por 2. Ya que la calculamos, nos dice que debemos de especificar el valor de retorno con la palabra return. Entonces ponemos return y el valor de retorno que esperamos es y. Y salimos de la indentación. Notarás que automáticamente una vez que pones return y das enter, JupyterLab reconoce que quieres salir de esa función, así que te regresa a la sangría original. Entonces, listo, la voy a ejecutar, no pasa nada, simplemente es una función. Entonces ahora la vamos a evaluar con diferentes parámetros. Vamos a tomar a multiplica y le vamos a pasar, por ejemplo, un 4. Y le ejecutamos y lo que nos regresa es un 8, ya que en este caso el 4 tomó el lugar de x y se multiplicó por 2. Se guardó en y y nos regresó ese resultado, que fue 8. Por ejemplo, intentemos pasarle una lista, ver si nos funciona. Entonces pasémosle 1, 2. Y el regreso de la función es muy inesperado. Esto no queremos que suceda. Entonces, ya que aprendimos cómo se ocupa NumPy, ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues, en este momento vamos a importar de este lado. Ojo, si has seguido los últimos videos, ya tienes importado NumPy. Y si no, pues volvemos a importarlo para que esté disponible en este momento. Entonces importamos NumPy y ahora lo que vamos a hacer acá es modificar esta función para que pueda recibir argumentos, para que pueda recibir diferentes argumentos, que puede ser una lista. Entonces hagámoslo. Ya que nos pasen una lista, vamos a crear una variable que va a sustituir a la x, es decir, sobreescribimos el valor de esa x, pero vamos a crear un array a partir de esa x. Entonces, en este momento ya podemos recibir una lista. Porque recuerden cómo se hacía un array con NumPy, simplemente era np.array y aquí dentro recibe una lista. Entonces, de esta forma, esto ya es un array. Cosa que estamos haciendo idénticamente aquí. Recibimos una x, que puede ser una lista. En este caso podría ser esta lista. Y se convierte a un array.
Entonces vuelvo a ejecutar esta celda y ahora sí veamos si funciona nuestra función multiplica con una lista. Y perfecto, ya funciona con una lista sin ningún problema. Entonces ya tenemos el resultado que esperábamos, simplemente multiplicar por 2 estos valores. Y ahora cuando vimos NumPy, te dije que al momento de hacer operaciones de este estilo eran operaciones vectorizadas. Entonces, a nosotros poder aceptar listas o arrays, nuestra función se vuelve una función vectorizada, ya que puede trabajar con un vector de 2 elementos, con un solo número o con cualquier vector de cualquier longitud. Eso no hay ni un límite. Entonces, aquí se evidencia una vez más que NumPy es muy útil a la hora de trabajar con arreglos. Entonces, ahora pasemos a añadir una pequeña documentación a nuestra función. ¿Esto por qué? ¿Recuerdas cuando vimos la función np.array? Que lo primero que hicimos fue preguntar por ella. ¿Qué es lo que tenía? Y aquí vemos que hay un docstring. Esto de docstring es todo esto de aquí. Lo que nos dice qué está haciendo nuestra función. O la documentación dentro de Python. Entonces, aprendamos a crearlo en una función. No en todas lo haremos, pero es buena práctica agregarles una pequeña documentación. Entonces, hagamos esta función de nuevo, multiplica, que recibe una X, pero ahora en este caso, una vez que empecemos a escribir la función, vamos a poner tres comillas dobles. Y aquí vamos a indicar toda la documentación, es decir, esta función recibe un número o un array. En este caso puede recibir o una lista y multiplica elemento a elemento por el número 2. Y ahora sí, agregamos lo que hace nuestra función, que es x es igual a np.array, x, y es igual a x por 2 y el return de y. Aquí cabe notar que estamos identados. Todo esto está dentro de la identación. Una vez que ponemos return, la identación se elimina. Y ahora sí, ¿qué pasa si yo pregunto por multiplica? Que es una función. Me sale justo este docstring que acabo de agregar. Y nos dice signature multiplica, es decir, la cabecera de la función, docstring. Esta función recibe un número o una lista y multiplica elemento a elemento por el número 2. Y pues listo, así se agrega la documentación a funciones. Podríamos poner aquí como argumentos. Argumentos son los argumentos que recibe. En este caso es una X. Y aquí podemos indicar que puede ser un número o una lista. Y el output, en este caso, output es una Y. Podemos decir que regresamos una Y y es el valor obtenido a partir de X por 2. Podríamos tener esa documentación un poco más completa y ahora si preguntamos por ella veremos que dice justamente lo que acabamos de crear. Es muy bueno agregar documentación para ver cómo se ocupan las funciones y saber qué argumentos puede recibir. Entonces, pues ya sabes añadir documentación y al menos hacer una función muy sencilla. Cada vez vamos a hacer funciones más complejas, así que nos vamos a ir acostumbrando a crear funciones. Es algo muy sencillo.
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ocupo multiplica sin su parámetro que recibe, sin x? Veamos qué sucede. Entonces, yo voy a poner multiplica. Mando a llamar a la función con los corchetes, pero no le voy a pasar ningún número. Y aquí tenemos un error. Nos dice que a la función multiplica le hace falta un argumento posicional que se llama x. En este caso, nuestra función siempre debe de tomar una x y hacer las operaciones con ella. Entonces, en este caso, no vamos a poder llamarla sin pasarle los argumentos necesarios.